Hay libros que simplemente se publican y hay otros que de repente explotan. Y en el proceso cambian silenciosamente el panorama espiritual de generaciones enteras. Hoy vamos a desentrañar la autobiografía de una joven monja carmelita que, sin tener la menor idea, escribió uno de los clásicos más queridos e influyentes de la historia, Historia de un alma. Ok, para que se den una idea de cómo empezó todo, la historia de este libro no arranca con un lanzamiento espectacular, sino con una primera impresión súper modesta. En 1898, un año después de que su autora falleciera, se imprimieron apenas 2.000 ejemplares. Imagínense, nadie tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Y sin embargo, a pesar de ese inicio tan discreto, el libro se convirtió en un verdadero fenómeno. Como dice la introducción de esta edición, su mensaje se regó como pólvora por todos los continentes, tocando la vida de millones. Pasó de ser el diario íntimo de una monja desconocida a un clásico espiritual universal, con una sabiduría que sigue más vigente que nunca. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál era el secreto de este librito? ¿Qué había en estas páginas que conectó de una forma tan profunda con gente de todo el mundo? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a descubrir. Para entender el libro, primero hay que conocer a quien lo escribió, a Teresa Martín. Y lo que encontramos en sus páginas no es a una santa lejana e inalcanzable, sino a una mujer joven con un deseo ardiente, una ambición que, a primera vista, podría parecer una contradicción para alguien que iba a ser monja. Fíjense en la honestidad tan brutal de Teresa. Ella admite, sin pelos en la lengua, que desde muy chica sintió que había nacido para la gloria. Pero ojo, su definición de gloria era muy particular. No le interesaba la fama del mundo. Ella quería convertirse en una gran santa. Y aquí es donde se topó con pared, con su gran conflicto interno. Por un lado, tenía esta aspiración gigante, este deseo audaz de santidad. Y por el otro, se sentía increíblemente pequeña, débil e imperfecta, como ella misma lo describe. ¿Cómo le haces para llegar a una meta tan enorme, sintiéndote tan poca cosa? Parecía una misión imposible. La respuesta que encontró a ese dilema es, de hecho, el corazón de toda su enseñanza y el secreto del éxito de su libro. Como no podía seguir el camino de los grandes héroes espirituales, porque no le quedaba el saco, pues descubrió uno totalmente nuevo, uno que explica con una claridad que de verdad conmueve. Y aquí está la joya de la corona, el caminito, una senda de infancia espiritual. La idea es revolucionaria por lo simple que es. La santidad no se consigue solo con actos heroicos o penitencias increíbles. Se alcanza en las cosas pequeñas de todos los días, pero hechas con un amor inmenso y una confianza total en Dios. Para explicarlo mejor, Teresa usa una metáfora que en su época, la era de los inventos, era súper moderna y genial. Ella veía la perfección como una escalera altísima y muy empinada, y sentía que no tenían la fuerza para subirla. Así que, en lugar de intentar escalar a la fuerza, se puso a buscar un invento más moderno, un ascensor. Y aquí está el clic, el momento clave. El ascensor que la iba a llevar al cielo no eran sus propios méritos ni su esfuerzo, eran los brazos de Jesús. Su caminito se basa en dejarse cargar por el amor y la misericordia de Dios en lugar de matarse tratando de llegar por su propia cuenta. Es un cambio total de perspectiva. Y esta analogía del jardín es padrísima para entender cómo hizo las paces con su propia pequeñez. Entendió que no todas las almas tienen que ser rosas espectaculares. También hay violetas y margaritas, y cada una tiene su propia belleza. Su pequeñez no era un defecto, sino su diseño único en el jardín de Dios. Bueno, pues este caminito de confianza la llevó a un descubrimiento todavía más profundo. Uno que iba a resolver todos los deseos que se peleaban dentro de su corazón, y que al final definiría el propósito de toda su vida. Y es que, ojo, sus deseos no eran para nada pequeños. Dentro de su alma sentía que tenía que serlo todo. Guerrera, sacerdote, apóstol, doctora, mártir, quería morir en el campo de batalla por la fe, predicar el evangelio en los 5 continentes, sufrir todos los martirios, un torbellino de aspiraciones que parecían imposibles para una sola persona. Imagínense sentirse así, como martirizada, por estos deseos que no la dejaban en paz. Desesperada, buscó una respuesta en las cartas de San Pablo. Y ahí, en una palabra, encontró la clave de todo. No era una de esas vocaciones, sino algo que las unía a todas, la caridad, o sea, el amor. Su gran revelación fue esta. La Iglesia es como un cuerpo, con muchos miembros y muchas funciones, sí, pero tiene un corazón.
Y ese corazón está ardiendo de amor. Y es ese amor el que le da vida y sentido a todas las demás vocaciones. Y listo. Con una alegría que casi se sale de las páginas, encontró su lugar. No tenía que elegir. Siendo amor en el corazón de la Iglesia, podía ser la fuerza que impulsara al guerrero, al sacerdote, al mártir. Su vocación era el amor mismo. Y este es el clímax de un viaje espiritual que narra de una forma que de verdad se te queda grabada. Ahora, dejemos por un momento su descubrimiento personal y veamos el impacto que tuvo después de su muerte, porque es una locura, un legado que la consolidó no solo como santa, sino como una de las más grandes maestras espirituales de la Iglesia. Vean esta línea de tiempo. Es impresionante, la verdad. Muere a los 24 años, prácticamente desconocida fuera de su convento. Menos de 30 años después, ya es santa. Y para 1997, justo en el centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la nombra doctora de la Iglesia, un título reservado para teólogos de una influencia gigantesca. Y las palabras del Papa, al declararla doctora, lo explican todo. Dijo que su enseñanza era la ciencia del amor divino y subrayó que es un conocimiento que se le da especialmente a los pequeños y a los humildes. Entonces, ¿cuál es su gran legado? En pocas palabras, Teresita hizo la santidad accesible para todos. Su caminito no pide actos extraordinarios, ni ser un genio en teología, ni vivir en circunstancias especiales. Ofrece un camino a Dios que cualquiera puede seguir en cualquier situación de la vida. Miren, todo esto que hemos platicado es apenas una probadita, un pequeño vistazo a la sabiduría tan profunda que se encuentra en Historia de un alma. Cada página es un viaje de una honestidad y una profundidad que de verdad vale la pena explorar por cuenta propia. Para conocer la historia completa de Teresa, con sus propias palabras, con sus luchas y sus alegrías, la mejor forma, sin duda, es leer el libro. Por eso les dejamos un enlace directo en la descripción para que puedan encontrar esta obra transformadora y comenzar su propio viaje con ella. Y nos vamos con esta pregunta que resuena más de un siglo después. ¿Y si la verdadera grandeza no está en las hazañas heroicas que todo el mundo aplaude, sino en el amor, a veces invisible, que le ponemos a cada pequeño acto de nuestro día a día?